Desempolvar esas ideas que se pueden refrescar con las nuevas generaciones, tesoros ocultos que están por ahí. Responsabilidad de identidad que nos forma culturalmente. Nosotros como personas somos productos sociales y productos culturales. Luchas sociales como esta, pues justo es una manera de rememorar esa lucha de los oprimidos, ¿no? Esa lucha de gente que en algún momento pensó en construir una mejor sociedad y que por muchas razones pues no se pudo. El oficio histórico, ¿no?, parte de esta cuestión de analizar el pasado para darle un significado al presente, ¿no?, viendo hacia la construcción de un mejor porvenir. Ver cómo las distintas ciencias se relacionan a la historia. Estos grandes relatos nacionalistas que alejan mucho a los estudiantes de la historia, se puede revertir cuando tú le enseñas al estudiante que la historia viva o una historia que se puede rastrear 500 años atrás, la tiene ahí, en su calle, en su barrio, en su pueblo. Y esa va a ser la manera de volver a generar identidad y volver a atrapar a la gente hacia las narrativas históricas. No hay otro camino que con la historia local. Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamata, productor y director de cámaras, Óscar Lorenzana, director de audio, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de esta entrevista. Le recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir distintos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y en esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Historia de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM, Miscelánea Histórica ha invitado a Isaura Margarita Cervantes Mora. Hola Isaura, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Pues bienvenida, eres una entrevista particular, estamos a punto de ya cerrar las 21 entrevistas que teníamos pactadas. Uh-huh. Y bueno, creo que siempre es interesante para nosotros retomar temas que quizás estaban ahí empolvados en nuestra tesis. Sí. Y bueno, pues primero pues conocerte, Isaura, cómo es que tú llegas a la Facultad de Humanidades, cuál fue la decisión que te hizo o qué pues trayecto llevaste a cabo para pues decidirte sobre historia. Okay. Bueno, inicialmente tenía como intención de estudiar restauración, pero a esa edad la verdad es que me daba miedo irme a la Ciudad de México sola, entonces de entrada eso fue como algo que me detuvo, ¿no? Y también sabía que para mis papás económicamente era difícil mantenerme allá y todo, y en ese punto de mi vida pues mi visión era muy limitada. Realmente no pensé, y bueno, también mucho influyó que no quería estar sola allá, ¿no? Entonces no pensé como en posibilidades para poderlo hacer, y finalmente decidí estudiar aquí algo que también me gustara, ¿no? Y en realidad siempre durante todas mis etapas escolares me gustó la materia de historia, entonces cuando vi que existía esa licenciatura me pareció una buena opción. En el día de hoy hay más difusión mediante distintos medios de esta licenciatura, en general lo que ofrece la facultad, bueno, la extinta Facultad de Humanidades, hoy SICSER, sobre carreras de tipo humanístico. ¿Cómo te enteraste tú o cómo es que, porque no había mucha difusión en aquella época? Sí, pues hubo una como exposición, ¿no? O feria, no sé, de ofertas de universidades yo estudié en el Colegio de Bachilleres, en el plantel 1, y entonces fueron en alguna ocasión distintas universidades, llevaban folletos y tal, y pues ahí fue que lo conocí.
En esa primera experiencia, quizás los primeros 2 años, que son quizás los más complejos para un estudiante de prepa que se enfrenta a especialidades de este tipo, ¿cuáles fueron aquellas cosas que van definiendo tu vida profesional, tu preparación en historia? ¿Cuáles consideras que fueron los más importantes? ¿En mis años de prepa? De los 2 primeros años de la carrera como tal. De la carrera. Ya te tocaron los troncos comunes, ¿no? Un año. Un año. Un año. No sé, yo creo que fue un poco complicado porque sí tuve muchas dudas al respecto, porque pues como nos daban esa opción de que podíamos después del tronco común inscribirnos en cualquiera de las otras licenciaturas, y al hacer el tronco común pues seguir conociendo también más o menos las otras carreras, pues sí sentí un poco de inclinación por literatura, por antropología. Entonces, al final de cuentas, pues creo que lo que me hizo decidirme por historia, pues fue que en general siempre me había parecido como muy interesante, ¿no? Sí, no bien todos los temas, pero sí en general tal vez como algo muy interesante de estudiar, ¿no? Y al compararlo también como con las otras carreras, pues, por ejemplo, pensaba en antropología y que yo, que en ese tiempo era como más reservada, más tímida, decía, ay, no, ¿cómo voy a estar yo yendo a hablar con gente y que no sé qué entrevistar y tal? Entonces se me hacía como un poco, no sé, ¿no? Que tal vez no me iba a gustar del todo. Entonces como que me decidí más por la historia, por eso, porque siempre me pareció muy interesante y sentía que se adaptaba más como mi forma de ser a trabajar en esto. En historia. Ajá. Y respecto a los temas que nos apasionan a los historiadores, siempre buscamos más en la licenciatura un tema que vaya con nuestros intereses, pero también se nos abre un abanico de temas que usualmente no vemos en Sí. otros niveles de estudio, ¿no? Sí. ¿A ti qué te llamó la atención de esos temas? ¿Cuáles son los temas que tuviste favoritos, vamos a decirlo? Creo que siempre me fue llamando la atención más como los temas de vida cotidiana, porque normalmente siempre, ¿no? En la educación básica media, pues se centraba la historia en las cuestiones políticas. Entonces, de repente llegar a la carrera, ver así mucha variedad de temas que se podían estudiar, pues me parecía muy interesante, ¿no? Y aparte era como, me daba mucha curiosidad, ¿no? Como ver cómo funcionaba la vida, pues el día a día en otras épocas. Entonces generalmente me fui yendo como por esos temas cuando se podía. Y pues no sé, también ya como materias, me gustó mucho la parte, justamente la materia de archivística y paleografía, porque también fue algo como muy nuevo, ¿no? Para mí. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y aparte, en específico la paleografía me parecía, no sé, se me hacía muy interesante, ¿no? Como esta parte de descifrar la forma de escritura que había, y aparte hasta a veces era divertido, ¿no? Me acuerdo cuando el doctor en su clase nos ponía a leer así, pues documentos en voz alta, y cada quien leía lo que podía, lo que entendía, y eran unas cosas que ni tenían sentido, ¿no? Entonces era muy entretenida esa clase. ¿Hasta qué punto, Isaura, es importante el trabajo del historiador en esta sociedad, pues de ya el siglo XXI? Ya vamos para la tercera década y después de haber pasado una pandemia, ¿qué tan necesaria es la labor? Yo creo que es muy importante, porque al final de cuentas
Uno tiene que conocer como el pasado para entender el presente. Y pues también es como en la vida personal, ¿no? Uno sabe las cosas que ha hecho, los errores que ha cometido y eso lo tomas en cuenta para no volverlos a hacer, ¿no? O actuar de distintas maneras, etcétera. Y yo creo que como sociedad funciona igual, ¿no? Si conoces el pasado, sabes qué ha funcionado, qué no, qué ha tenido consecuencias útiles y cuáles han sido terribles. Entonces, el conocer, pues te permite también como actuar para el futuro, para el presente y el futuro, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante tener presente el pasado. En el ejercicio ya de la profesión de historia, algunos pues nos hemos metido quizás a cosas que ya no tienen que ver en realidad ni con la investigación ni con la difusión, caso de dar clases. ¿Tú qué has realizado ya en tu vida profesional en cuestiones del rescate histórico, no sé? Pues bueno, inicialmente cuando terminé la carrera estuve trabajando en algunos proyectos, igual como coordinados por el doctor Jaime. Recuerdo que hicimos como un inventario de una biblioteca particular. ¿Qué más? Bueno, es el que recuerdo. Fue el inventario de la revista de la Academia Mexicana de la Historia. Y ya después de eso, pues ya, ¿no? Me tocó como estar así en el mundo real, digamos. Y pues de entrada, mientras me titulaba, estuve trabajando en una parte administrativa en el Seminario Diocesano San José de Cuernavaca. Me titulé, me quedé ahí 8 años. Y ya después me salí porque al final de cuentas pues también no era como o sea, sí me gustaba ese trabajo, pero pues tampoco era como que yo dijera quiero quedarme aquí para toda la vida, ¿no? Entonces me salí, posteriormente igual entré a trabajar en la Universidad La Salle, también en la parte administrativa, estuve ahí unos 2 años y después igual me salí. Y tuve la oportunidad de empezar a trabajar el Archivo Histórico Parroquial de Xochitepec. Y es lo que actualmente he estado haciendo, ¿no? Desde hace 1 año, que es pues prácticamente digitalizarlo y traducirlo, hacer toda la paleografía. Este tipo de documentos no solo tiene una utilidad, vamos a decirlo, en el rescate de la memoria histórica de alguna situación en particular, sino se puede utilizar para cuestiones de tipo turístico, ¿no? Xochitepec en este caso ha crecido mucho en ese sentido. ¿Qué encontramos en ese archivo que podamos difundir a un público que quizás no es especializado en historia, pero que sí le interesaría conocer este tipo de acervos? Sí. Bueno, pues principalmente tiene registros, ¿no? De bautismos, de funciones, matrimonios. Tal vez así como datos más, digamos... Más históricos en el sentido de más cotidianidad. Ajá, ¿no? sí, es complicado. Sí he encontrado como datillos curiosos, pero siento que sí habría como que rascarle mucho para poder realmente hacer algo más llamativo, ¿no? Porque como es algo que no a todo el mundo le interesa, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que conozco gente y me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y les cuento y hay quienes me dicen, ¡ay, qué padre!, ¿no? Y me empiezan a preguntar mucho y todo. Y hay quienes, pues, me preguntan, pero sí empiezo a ver sus caras así de que ya se están aburriendo, ¿no? Entonces, creo que no tiene tanto material para sacar así, pero sí se podrían rescatar algunas cosas como, por ejemplo, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es...
cuestiones más como de perdón, la misma redacción de los frailes, de repente como que, por ejemplo, registrando bautizos, siguen un mismo formato, ¿no? Y ha habido algunos que no explican del todo qué pasa, pero da como la impresión de que no querían hacer ese bautizo y algo pasó y alguien le echó agua al bebé y entonces él tuvo que hacerlo a fuerza y cosas así que uno dice, pero ¿qué pasó? Quiero saber bien, quiero saber el chisme. Ya. Entonces sí hay como cuestiones así que causan, ¿no? Como curiosidad, pero al final de cuentas, pues ya, ¿no? Uno se queda como ahí en la Con en la una parte duda, de la sí. película, ¿no? Sí. Es Entonces, perdón, es que hay un desconocimiento en la parte de lo importante que tienen los archivos parroquiales. Pareciera muy árido esta cuestión de cuántos nacimientos, cuántas muertes y todo eso. Pero hay otra parte que es la información matrimonial, donde se puede sacar la carnita, es decir, la historia de la propia sociedad. Pero es un trabajo muy duro porque para ir identificando quiénes son los que nacen y relacionarlos con la información matrimonial es un trabajo más pesado. Sobre todo porque para la población indígena no hay información suficiente o certera de quiénes son, porque muchas veces se repiten los nombres. En cambio, para la población española sí es posible, o la población mestiza, ¿no? Y además también cuál es el interés del investigador para entrar en esos temas. Y la otra parte, si mal no recuerdo, las cuestiones sobre la fábrica de la iglesia o cosas por el estilo, las cofradías, ¿no? sí, sí. Sí, sí es cierto. Yo he encontrado muchos registros pues sí, entre bautizos y defunciones, que hay mucha gente con apellido de la Cruz, ¿no? Entonces sí es como, si uno quisiera definir quién es familia, pues pensaría que Que todos son familia. sí, todos son familia, porque son muchísimos, ¿no? Entonces, sí, eso es justo lo que dice, ¿no? El profesor. Para nuestros amigos que espero nos escuchen en Xochitepec, ¿de qué manera se podría apoyar este tipo de rescates? No solo en difusión, sino porque es importante conocerlos para ellos. Uh-huh. Bueno, pues de entrada porque como habitantes de esa zona, pues es parte de su pasado, ¿no? Hay quienes han llegado ya posteriormente, pero hay quienes sí tienen como muchas generaciones, ¿no? Atrás, viviendo ahí. Y pues sí es importante porque al final de cuentas, pues también eso es lo que les da la identidad, ¿no? O la fortalece. Entonces, justo un poco lo que dice el párroco de ahí, o lo que le ha comentado a la comunidad, es esto, ¿no? Este trabajo que se está haciendo, trata de, pues, informarles por qué es importante, ¿no? También porque justamente sabemos que no hay como mucha cultura archivística, entonces él quiere como que la gente sepa, ¿no? Que lo que tienen ahí realmente tiene no solo el valor histórico, sino que es algo valioso también para ellos como parte de la comunidad, ¿no? De su historia. Y al final de cuentas, esta comunicación que hay, ¿no? Entre ellos también ha servido. Un día encontré una palabra que era el nombre de un lugar, pero a mí no me sonaba a ningún lugar que haya escuchado nunca en la vida, ¿no? Y no estaba segura si sí lo estaba traduciendo correctamente. Entonces le escribí al párroco y le pregunté si a él le sonaba que hubiera algún lugar allá que se llamara así, porque le di como las variantes, ¿no? De lo que creía que decía. Y pues él me dijo, no me suena que haya ninguna comunidad aquí, pero déjame preguntar. Y él le empezó a preguntar a la gente que pues tiene cercana ahí, que conoce y que consideró que podían saber.
Y sí empezaron a darle como distintas opiniones, ¿no? De, ay, sí, pues es que había un lugar que se llamaba tal y que sonaba parecido. Hubo un maestro de náhuatl que incluso le dio como una explicación de que antes había unos parajes que se llamaban, no recuerdo la palabra, ¿no? Pero era algo muy similar y que tal vez podía referirse a eso, ¿no? Entonces sí yo creo que este tipo de cosas, al verlas la comunidad, pues les ayuda, ¿no? A entender que lo que tienen ahí sí tiene una relación con ellos, más allá de ser solo algo material que está dentro del pueblo, ¿no? ¿Quién es el párroco, perdón? Es el padre Cruz Edgar Cortés Pérez. Ah, ok. Muy bien, pues. Sí, digo, nombrarlo porque pues, un padre que esté interesado no solamente por su parroquia, sino por su archivo. Ya Sí. es de una doble felicitación. Sí. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De qué época más o menos estamos hablando de este acervo? Este archivo empieza en 1650 y pues hasta la actualidad. No, pues bueno. Y es uno de los más grandes, de los parroquiales más grandes, son 80 y tantas cajas, ¿no? Sí, Sí. sí, No, es bueno, bastante pues, grande. Ojalá y podamos seguir difundiendo ello, para eso es precisamente Sí. el programa. Y bueno, finalmente, tras este trabajo que tú estás haciendo, ¿qué futuro tenemos los historiadores en Morelos? ¿Cómo lo ves? Una pregunta compleja porque Sí. no todos nos dedicamos a lo Sí. mismo, ¿no? Ojalá y pudiéramos dedicarle un buen tiempo al rescate de la memoria, ¿no? Mediante, principalmente en estos acervos. Pero ¿qué futuro tenemos? Pues yo creo que futuro sí hay, pero de repente no es tan fácil, ¿no? Involucrarse en estas áreas. Primero porque, pues, justo no a todos les gusta, no por ser historiadores a todos les gusta meterse a los archivos. Y por otra parte porque no siempre es fácil conseguir como el financiamiento o simplemente los permisos, ¿no? De quien está a cargo del archivo. Entonces es un poco complicado, pero pues de que hay futuro hay, ¿no? O sea, al final de cuentas es trabajo que se tendría que hacer. Muy bien. Pues, Ahí me queda una duda sobre servicio social. ¿Lo han fomentado? ¿En la parroquia? Sí. No, creo que no. Pues Al valdría menos la no he pena sabido nada. hacerle la sugerencia al sacerdote, Sí. ¿no? Para que les ayuden porque es un archivo bastante grande. Pues se lo voy a comentar. Sí. muy bien, Isaura, pues pasemos a ver tu trabajo de tesis, que también es muy interesante y se refiere precisamente a este rescate de la memoria. Bueno, pues hay que presumir porque Isaura llevó a cabo el índice documental del Archivo General e Histórico del Instituto Estatal de Documentación de Morelos, que es prácticamente lo que podríamos llamar el archivo histórico de todo el estado, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cómo se involucró en ese proyectito? Bueno, pues fue inicialmente porque justamente cuando estuve trabajando con usted, como parte de una beca, y bueno, yo trabajaba, estoy como investigador, yo como alumna, la beca pues tenía un requisito que era que usted fuera mi asesor de tesis. Entonces, pues yo tenía que hacer una tesis porque firmé, ¿no?, los documentos en los que me comprometí a hacer una tesis. Entonces, buscando el tema, recuerdo que el doctor me sugirió varios temas y como que no me decía sí, y luego decía no, ese no me convence, ¿no? Y así, la verdad es que me tuvo mucha paciencia y en algún punto me sugirió trabajar algo, ¿no?, de archivo, porque ya durante la carrera había estado involucrada también en esa área. Entonces, me parece que originalmente era el de Cuernavaca, ¿no?, el que se pretendía trabajar,
pero pues bueno, por cuestiones justamente como administrativas y tal no se pudo y terminamos pues consiguiendo poder trabajar este archivo estatal y pues así fue como Estaba profesor Urraca como director del Instituto Estatal de Documentación de Morelos. Y entonces estaba también Jesús Zabaleta, y a través de Jesús Zabaleta fue como entramos a trabajar con el proyecto de ADAVI. ADAVI es una institución que se dedica al rescate de archivos. Se llama Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Y a través de ese proyecto entró Isaura, que fue la que coordinó realmente todo el trabajo y estuvo trabajando con varios de los alumnos de servicio social, y ella era la que coordinaba todo el trabajo ahí. Nosotros nada más íbamos a supervisar que todo fuera bien, ¿no? Y así fue como entró a esa parte, ¿no? del archivo. Y sobre esas experiencias previas que había tenido, ¿cuáles habían sido? Porque yo ya no me acuerdo. Sí, ya tiene mucho tiempo. Pues yo las que recuerdo como las primeras fue la digitalización del archivo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Ajá. Y como parte de mi servicio social. Y también como por esa misma época, año, la doctora Macrina Rabadán nos pidió a otra compañera, a Lisbeth y a mí, ayudarle en la limpieza y organización del archivo municipal de Cuetzala del Progreso en Guerrero, porque ella iba a hacer una investigación, lo iba a ocupar y pues estaba como, ya sabemos, ¿no? Así en la bodega, ahí arrumbado, ¿no? Entonces nos pidió hacer, bueno, esta parte, y esas fueron como mis dos primeras experiencias. Ajá. Lisbeth, ya se me olvidó su nombre. Vargas. Lisbeth Vargas. ¿Ya se ha oído de ella, no? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, pues dígale que está invitada también a que venga, bueno, como exalumna. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer la organización del YEDEM? Archivo? El archivo del YEDEM. Fueron 2 años. 2 años entre la parte del rescate y ya propiamente la elaboración, ¿no? O sea, en el transcribir. El hacer el índice. ¿No? Hacer el índice, exacto. Sí. Ajá. Es una labor enorme. Es el único archivo que tiene un índice completo. No es catálogo, ¿no? Ni guía, porque le falta la descripción de los documentos. Pero tener un índice de todos los documentos que haya ahí. Es un apoyo importante para la investigación, pero también, insisto en esta cuestión que a veces no somos conscientes para el rescate de una memoria que se está perdiendo. ¿Debido a qué? Pues a esta poco apoyo que hay a este tipo de proyectos y sensibilidad también. Se necesita esas dos partes, ¿no? Sí, Tú te encontraste en esas dos cuestiones, porque bueno, era un archivo, digo, nada más y nada menos que el archivo de la memoria de Morelos, pero en otros casos no siempre es así la condición. Sí, así es. Déjame dar una información extra. Ya tenemos digitalizada, ya está en ¿cómo se llama? La tesis digitalizada de todo. Es decir, la parte técnica de cómo se hizo el trabajo, y aparte todo el índice del documental ya está en PDF. Entonces, para que los que quieran consultarlo, los pasen ahí. Falta el tuyo. Dejamos la dirección. Porque también es otro mamotreto gigantesco, ¿no? Sí. O sea, las dos tesis, la tuya de maestría de la cinematográfica, es también como de 5 centímetros de grueso. Un buen trabajo. Ajá, un trabajo enorme, ¿no? Yo creo que eso vale la pena presumirlo, porque es 2 años y aparte un trabajo pues exhaustivo de estar revisando toda la información. ¿Qué problemas encontró ahí? Pues bueno, porque tenía que convivir con
compañeros y Sí. a ver, haz esto, haz lo otro, Sí. ¿no? Sí, pues en general realmente con los compañeros de la facultad no había como dificultades. Afortunadamente creo que logramos tener muy buena convivencia. Entonces con ellos pues no... De hecho fue muy ameno, ¿no? Trabajar juntos. Tal vez las dificultades eran más como por estar como en un espacio que no era pues muy adecuado para trabajar. Aunque había gente del instituto que nos trataba muy bien, también muchas veces había otras personas que nos veían pues al final de cuentas como extraños, ¿no? Entonces sí había como cierto... Invasores. Ajá, recelo y como cuestioncillas así que de repente nos decía, "Ay, bueno, pues ya no nos trabajamos aquí, ¿no? En este espacio. Pero digo, fuera de eso, creo que no había mayores dificultades. El archivo, pues también cuando lo encontramos, recuerdo que estaban así los bultos en el piso, amarrados con lacitos. Entonces también, pues sí fue como, pues trabajo desde cero, ¿no? Porque pues era, pues literal revisar todo y ver, ¿no? Para cómo lo íbamos a ordenar y todo. Pero creo que considerando el tamaño del archivo y las condiciones del lugar y todo, pues creo que en realidad pudimos trabajar bastante bien. ¿Cuántas cajas son? Aproximadamente. Cerca de 800, ¿no? Creo que sí. Sí, es un archivo bastante grande. Sí. Un poco para que se dé la idea al público, estamos hablando no de cajas de huevo, evidentemente, sino Sí. cajas especiales de archivo, ¿no, doctor? Sí, las cajas Cajas. especiales de archivo son más o menos de 50 centímetros de largo por unos 30 de alto y unos 10 centímetros de ancho. Exactamente. Ajá, pero 800 cajas, pues Sí. llenamos todo ese cuarto fácil. Sí. ¿Y qué experiencia tuvo ya, vamos a decir, de la convivencia con los compañeros? ¿Qué fue lo que rescata de esa experiencia? Pues yo creo que tal vez lo más, lo que a mí me impactó más fue justamente como esta parte de sentir realmente como el apoyo, ¿no? Porque si bien estaban haciéndolo como servicio social, pues pudieron haber hecho las cosas mal, ¿no? Al final de cuentas decir, pues ya yo estoy cumpliendo mis horas y, ¿no? Pero no, o sea, todo el mundo estaba como muy involucrado. Creo que también tenían esta visión, ¿no? De la importancia de los archivos, de hacer el rescate. Entonces, creo que todo el mundo trabajó realmente con compromiso de hacer las cosas bien y pues al final de cuentas el trabajo que ellos hicieron fue muy valioso porque si lo hubiera hecho yo sola, pues no lo hubiera terminado a tiempo de No, titularme. a lo mejor todavía ni terminaba. Sí. ¿De cuántas personas estamos hablando involucradas más o menos? Ay, éramos como... Es que así como bien, yo creo que éramos unas 10 más o menos, pero posteriormente hubo un tiempo que fueron otros compañeros, entonces hubo algún momento que yo creo que éramos como unos 15 o Digo, así. un volumen importante, Sí. pensando en que también para que el público lo conozca, no... Sí. En la licenciatura en Historia no hay 40 alumnos normalmente en el salón, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de, pues, un número reducido de estudiantes, ¿no? Sí. Para complementar ese trabajo, ¿en qué se apoyó desde el punto de vista bibliográfico o hemerográfico? Pues revisé varios, sobre todo instrumentos de consulta, también algunos libros, libros de Adavi, por ejemplo, revisé sus manuales para elaboración para organización de archivos parroquiales y municipales, pues donde básicamente ponen todo el procedimiento, ¿no? Y explican los pasos a seguir y cómo se tiene que hacer.
Revisé los 12 volúmenes de sus memorias también, de Adaví, que son igual, las experiencias, ¿no? Como, ¿no? de los de la rescates. institución. Ajá, ¿no? Y los resultados que hay después de hacer un rescate de archivo. Revisé también un libro de 2 archivos de aquí de Morelos, el de Jutepec y el de Tlayacapan, que eran el parroquial de Jutepec y el municipal de Tlayacapan, una tesis de licenciatura también, que era un índice del archivo parroquial de San Agustín de Jonacatepec. De Jonacatepec, exactamente. Varios índices de archivos municipales y parroquiales, el municipal de Mazatepec, el de Yautepec, de los parroquiales era el de Tepalcingo, Tepoztlán, el de Yautepec, el Zacualpan de Amilpas, el de Miacatlán, y también varios catálogos e inventarios de archivos públicos y privados, que básicamente todos estos tenían en común como las características de tener reseñas históricas del archivo, del lugar de donde eran, cómo se hizo el rescate, qué tipo de archivo era, por qué era importante. Entonces toda esta información pues a mí me sirvió para pues justo, ¿no? Reforzar el trabajo que yo estaba haciendo. ¿Y cuál es el origen de este archivo? Este archivo, pues, inicialmente estaba como un archivo general que pertenecía a la Secretaría General de Gobierno, y en la década de los 80, por la Ley Orgánica Municipal, cambió a la categoría de departamento. Y posteriormente, en 1995, se creó por la Ley General de Documentación de Morelos el Instituto Estatal de Documentación, que es el que actualmente resguarda el archivo, ¿no? Que anteriormente me parece estaba resguardado en el Centro de Estudios Históricos de Morelos, algo así. Aquí había fundado don Valentín López González. Exacto. ¿Cuál es el documento más antiguo? ¿Lo tiene ubicado? Sí, es de 1905, es un documento que está en la sección gobierno, en la serie Tierras, y habla de la planificación de Santa María, aquí en Cuernavaca. ¿Cómo es la organización del archivo? ¿Qué secciones tiene? ¿Qué series tiene? Así de manera rápida, ¿no? Pues son 4 secciones y están compuestas en total por 37 series, ¿no? La sección más grande es la de gobierno, que tiene 26 series, y ya las otras, la de justicia, tiene 5, y la de registro civil y la de tesorería tienen 3 cada una. Y eso es interesante, ¿no? Porque, como dice, cuando llegó tenía estaban en cajas ahí nada más. Y después se tienen que separar precisamente por las series y secciones que le dan ese carácter histórico. Sí, exacto. Y en todo sentido vamos leyendo algunos documentos y pues ahí determinamos hacia qué dirección le damos dentro del archivo. Sí. Cuando hacemos ese proceso, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar ello, usualmente nos encontramos con documentos que son llamativos, ¿no? Por la información que contienen. Sí. Algunos que recuerdes que sean curiosos, el chisme, dices. El chisme. El chisme no estuvo tan bueno porque ¿no? ya a estas alturas no recuerdo así como uno específico. Ajá. Mira. Sí, seguramente que sí, en el momento hubo documentos que nos llamaron la atención. Tal vez los que recuerdo un poco son los que... no recuerdo casos específicos, pero recuerdo que había muchos, en cuestiones de obras públicas,
como de gente que reclamaba, ¿no? Que alguna obra le afectó. Los juicios de amparo, ¿no? Ajá. 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 Los juicios de amparo, que incluso, bueno, es interesante porque ahí se puede hacer la reconstrucción de la ciudad de Cuernavaca, porque los terrenos estaban las calles, por supuesto, trazadas, y por lo que se ven los documentos, a muchos les quitaron parte de sus terrenos para poder hacerlas como era debido a las calles, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60, algo así, Sí. ¿no? Entonces mucha gente reclamó, hizo sus juicios de amparo. Es, Sí. yo creo que una de las series más grandes, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahí podemos ver los errores y aciertos de planificación de esta ciudad, ¿no? A ver Bueno, qué para tal. que sí está bueno el chisme. Sí. Sí. Y es un archivo muy grande, entonces revisándolo ya detalladamente seguro hay muchas como curiosidades, ¿no? Igual alguien que nos esté escuchando era propietario de la avenida Morelos, alguna cosa así. Sí, un Muy bien. cachito. Bueno, no, es que también hay otras cosas porque es más amplio, no solamente en la ciudad de Cuernavaca. En obras públicas recuerdo que están pues varias carreteras y cosas por el estilo, Sí, ¿no? sí. La creación, Muy bien. ¿no? Sí estaba tremendo. Buena labor. Esta actividad como desarrollo profesional vamos a decir, es importante. Sí, sí, porque, bueno, es un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? Al final de cuentas, pues es que un archivo tiene información muy específica que difícilmente va a encontrar uno en los libros, porque a lo mejor en un libro, aunque esté, digamos, basada esa información en lo que hay en determinado archivo, pues en el libro ya está digerida, ¿no? Y al final de cuentas hay datos que el autor seguramente hubo cosas del archivo que no tomó en cuenta porque pues no eran relevantes para su trabajo. Y cuando uno va al archivo, pues encuentra todo tal cual, ¿no? Entonces, ahí un investigador puede, pues realmente usar todo lo que considere útil y sin filtros, ¿no? Digamos, o sea, es como muy directa la información. Sí, hay muchas cosas realmente importantes. Estaba una sección, creo que era sobre, no es exactamente tierras, era Manifestaciones de tierras. manifestaciones de tierras, sí. Que es también muy grande esa sección, esa serie, ¿no? Sí. Que ahí sí hay una historia, pues casi de todos los predios que hay en todo el estado de Morelos. Sí. No, bueno, pues sería interesante en algún momento tener una visita. Ojalá y podamos contar con esa Había oportunidad. que preguntarle a Maritza Cantú, que ella es la que está La- encargada ahí de... Bueno, que ya la entrevistamos y bueno, Ajá. también nos dio un panorama respecto a ello. Ajá. Sí. Pues no sé si usted quiere hacer otra pregunta. No, pues yo creo que me quedo con muchas preguntas, pero finalmente ojalá y podamos hacer un segundo programa en el sitio para acervos, ¿no? Ahora el del archivo y también parroquial evidentemente de Xochitepec, una Xochitepec. visita por ahí. Sí, Sí. para que también las autoridades, es un llamado también a las autoridades que se sensibilicen. Claro. No es que los historiadores pidamos millones, pero sí se requiere material, recursos humanos Sí. Financiamiento. y financiamiento para Para poder- apoyar a los recursos humanos, a las exactamente, gentes de servicio exactamente. social. Sí. No, porque movilizarse desde la universidad en promedio a la mayor parte de las comunidades en Morelos, la mayor parte de los municipios, significa recorrer mínimo 50 kilómetros. No, 25 de ida, 25 de regreso, en promedio, ¿no? claro. Sí. Y eso significa quizá perder todo el día y significa también pues un emolumento para la comida, ¿no? Sí. No solamente los pasajes, sino también las comidas, ¿no? Ojalá que se sensibilizaran
las autoridades municipales, porque a ellos les corresponde, parroquiales también, porque a ellos les corresponde rescatar sus propios archivos. Claro. Pues muchas felicidades, Gracias. no solamente por la entrevista, sino por el trabajo que realizó. Realmente vale Claro. la pena. Y además sigue realizando, ¿no? Sí, Que creo y que eso, también por el trabajo que sigue realizando. del normalmente le damos la Gracias. espalda a ese trabajo porque Sí. quizás no da los frutos necesarios inmediatos para la Sí. investigación, pero definitivamente los que se dedican a ello, a quienes primero consultan son a quienes organizaron los archivos Sí. para que les ayuden a encontrar, a buscar esa información que requieren. Lo que decíamos de la guía, ¿cuál es la importancia de la guía? Que esta tiene un título por cada uno de los documentos que están dentro de las cajas. Muy bien. No es un inventario que te dice esta caja hay 50, ¿no? Aquí te está diciendo cuáles son los documentos. Ok. Y entonces ya es un gran paso para cualquier investigador de ciencias sociales, ¿no? Sí. El que llegue y busca, pues busco tales documentos y ya entra directo. Esa es la importancia del trabajo. Pues muy bien, Isaura, felicidades y bueno, Gracias. para finalizar, les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y con el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esperamos que la entrevista con Isaura Margarita Cervantes Mora haya sido de su agrado. Isaura, de verdad, muchas gracias por Gracias. ilustrarnos con este interesante tema y esperamos que nos den la oportunidad de contar con su presencia en la siguiente entrevista. A todo nuestro auditorio, muchas gracias. Y bueno, para la próxima ocasión tendremos como invitada a la exalumna Alba Luz Amijo Velasco. Reciban un cordial saludo. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla, allá tras cámaras, Óscar Lorenzana en el audio, el profesor Jaime García Mendoza y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima.